Mire, yo no sé cómo estamos con la asignación. ¿Les llegó el trabajo, unos apuntes que mandé? ¿Quién los bajó? Unos apuntes que mandé, ¿lo recibieron? No, Sí, licenciado, el material que está en la plataforma sobre la importancia del derecho administrativo. Exacto, sí. Sobre eso va a versar bájenlo, compañeros, por favor, y hay que darle una media leidita o seguir la tónica, porque hoy sí ya vamos a empezar la clase como los temas que en la guía didáctica nos lo están pidiendo, ¿ok? Entonces vamos a ver la importancia del derecho administrativo. Eh, ¿Será importante el derecho administrativo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no es importante? ¿Sí? Esa es la tónica del curso de hoy, ¿sí? Eh, pues en lo que yo estoy escribiendo, por eso les decía yo a ustedes, si ustedes no pueden comprar el libro, no lo compren, porque yo semana con semana les voy a mandar los puntos que hay que ver durante la semana, ¿sí? Y sobre eso va a versar el examen o, o tener un recordatorio, ustedes lo pueden mejorar, ¿sí? Ustedes pueden mejorar el contenido, ¿sí? Entonces, los que ya pudieron comprar el libro, pues en el libro está los temas que vamos a ver durante el semestre, ¿sí? Y el derecho administrativo, ustedes saben que es cambiante, es dinámico, se transforma en cada día, ¿sí? La cuestión esa del, del presidente o el administrador general, que le llamo yo, que es el presidente, eh, y su cuerpo el Consejo de Ministros, todos los acuerdos de ellos se convierten en ley, ¿sí? Si no, miren, uno dicen que, miren el vaivén de la pandemia, pues el presidente le da la autoridad al órgano administrativo ver eso y después lo rebota y dice, ah, no, pero ya no es obligatorio la mascarilla y que no sé qué. Y publican, esté publicado un acuerdo gubernativo, es ley. Y eso va inmerso en el ámbito del derecho administrativo. Entonces, si alguien, si ustedes no bajan el material que yo les estoy mandando, pues lógicamente yo como que estuviéramos hablando en chino o en Japón, ¿va? Entonces, alguien, es cuestión de apuntar, ¿verdad? Usted. Entonces, como el tema, nuestro tema dice, eh, es la importancia del derecho administrativo, dice, establece que es importante el derecho administrativo porque es a través de ese derecho, es obvio que entre estas dos instituciones hay una íntima relación. ¿Qué instituciones? Es el derecho administrativo y el Estado de Derecho. Vamos a ver la importancia entre el derecho administrativo, ¿sí? Como tal, como un conjunto de normas jurídicas y principios generales que regula la actividad administrativa y como un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Porque es importante el de Estado de Derecho. Es importante el Estado de Derecho, compañeros, porque es el esquema o la estructura jurídica de un Estado, ¿sí? Cuando eso se viola, compañeros, el Estado de Derecho deja cuando se rompe el Estado de Derecho, es cuando el Estado queda acéfalo,
¿sí? Queda sin autoridad, y cada quien hace lo que se le viene en gana cuando hay rompimiento del Estado de Derecho. Yo he conocido durante mi vida, he pasado dos rompimientos del Estado de Derecho. Uno que fue fraguante, cortado del Estado de Derecho en sí, y otro que fue por un mes o mes y medio, quizás, el rompimiento del Estado de Derecho. Entonces, vamos a diferenciar esos dos temas, el derecho administrativo como tal y el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es la organización estructural, jurídica y política. ¿Sí? ¿Por qué política? Porque en el Estado, en el Estado de Derecho hay leyes políticamente y hay leyes jurídicamente. ¿Sí? ¿Por qué es la ley política y por qué la ley jurídica? Porque en el Estado de Derecho entra la constitución política, en este caso, que inició en 1985, esta constitución que estamos viendo y que nos gira durante el vaivén el derecho administrativo, ¿sí? Eh, Empezó en el 85 y antes de formalizar las leyes ordinarias y jurídicas, ¿sí? Hay 5 leyes que forman el Estado de Derecho, 5 leyes constitucionales, ¿sí? ¿Y cuáles serían esas leyes constitucionales, compañeros? Que estamos hablando de la importancia del derecho administrativo, ¿sí? Porque el derecho administrativo está subordinado a las leyes, al ordenamiento jurídico, ¿sí? No hay derecho administrativo si no hay ordenamiento jurídico, ¿sí? Porque en vano sería que solo imagínese usted una administración de un hogar, por ejemplo. ¿Qué sería sin el papá o la mamá, que es las dos partes, o viceversa, o una de las dos partes, que es el que domina el hogar, el que administra el hogar, el que administra la plata del hogar, el que da los lineamientos, el que dice, mira, mija, vas a ir a la fiesta, pero a las 10 te quiero aquí? ¿Sí? Y ese respeto es el que se debe de dignificar, ¿sí? Pero esa administración, ¿quién la adquiere? Es el papá o la mamá. En caso de ausencia del papá, la mamá, ¿verdad? Entonces la mamá, hay mamás que son muy rígidas, donde dice, se va a la fiesta, pero eso sí, tiene que venir a la hora y uno obedientemente tiene que regresar a esa hora. Y si no regresa a esa hora, ya es desobediencia, ¿sí? En un hogar. Pero en un estado, en un estado es mucho más complejo. Por eso que la importancia del derecho administrativo es compleja, ¿sí? Porque el administrador general hace nombramientos de sus colaboradores, ¿sí? 14 ministros, y no sé cuántos viceministros, ya ese ministro jala a sus viceministros, y en fin, con la anuencia del administrador general, que es el presidente, ¿verdad? Entonces, ese movimiento aquí en Guatemala son cada 4 años que cambiamos a administrador general, ¿sí?
Y si el pueblo decidiera no cambiar, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, compañeros? Si el pueblo no decidiera no cambiar administrador o no cambiar presidente. Más bien porque hoy por hoy, en la administración actual, se llama administrador general. El presidente no se llama presidente. Nosotros le damos la categoría de presidente, pero es el administrador general de una nación. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo, compañero? Entonces, ¿qué va a administrar? Va a administrar el Estado de Derecho. Va a cuidar de ese Estado de Derecho, que no se rompa. ¿Sí? Y por ende, como está estructurado el Estado de Derecho, entonces vamos a tener una buena administración. Y si no hay Estado, si no cuidamos el Estado de Derecho, que son las leyes constitucionales y las leyes ordinarias y las reglamentarias, entonces si no cuidamos eso, entonces hay una mala administración. ¿Ok? Entonces, como no hay mala administración, cada quien va a querer hacer lo que se le viene en gana. Por ejemplo, la corrupción, compañeros, es un cáncer aquí en Guatemala. ¿Sí? ¿Me cree o no me cree? Quien no me cree, que levante el dedo y me diga, no le creo, licenciado. Que usted está mintiendo, Lic. ¿Sí? O diga que yo estoy mintiendo. Por ejemplo, en el contrabando, es un cáncer, compañeros. ¿Sí? Es un cáncer. ¿Por qué? Porque no mandan a la persona indicada a que administre las aduanas. Ahí pasa, pero cada día, cada noche pasa contrabando, pero así mire, y todo se hace en la vista gorda. Está la policía, está las fiscalías y todos están, pero en una red, compañeros, que no se imagina usted. Es una red. Pero es la mala administración. Por ejemplo, la corrupción en las cárceles. Es otro tema que está en la mala administración. Pensé que este presidente le iba a entrar con ganas a la quitada de la talacha. ¿Sí? Cada cárcel, cada individuo que llega, le quitan los zapatos, le quitan los pantalones, le dan un pantalón roto. Bueno, está de moda el pantalón roto hoy, pero no en ese sentido. Le regalan unos tenis todos chucos, todos podridos, y le quitan la camisa, peor si lleva una cosas de valor, se lo quitan, compañeros, y lo hacen pedazos. Y si no paga la talacha, le meten una porreada que jamás en su vida usted ha probado esas penqueadas que les dan. ¿Sí o no? Entonces, como hay mala administración, ¿sí? Los jefes de las cárceles están corrompidos, pero de una manera horrible, compañeros. Pero es la mala administración. No ha habido un Bukele que se ponga los pantalones en contra de esa gente. ¿Sí? Y para tener un Bukele, compañeros, quiere que tenga uno los sentidos bien puestos en la administración pública, en la administración, en el derecho administrativo. Para esa gente no conoce el derecho administrativo, compañeros. ¿Sí? Por eso es la importancia del derecho administrativo. Ahora vamos a los antecedentes
históricos del derecho administrativo. No sé si hay alguna duda o alguna inquietud con respecto a la importancia del derecho administrativo. Si usted no cuida su casa o no administra bien su casa o está haciendo cosas fuera de lo normal, compañeros, es difícil que vaya a cuidar la casa de otra persona. ¿Sí? Miren, hemos tenido de toda clase de presidentes, compañeros. Me dicen en la costa, en donde yo voy, me dicen, un portillo queremos, los campesinos, que nos regale o que nos dé barato a 200, a 100 quetzales el quintal de fertilizante, que nos dé semillas mejoradas. Un portillo queremos, un Vinicio Cerezo queremos, ¿sí? Y estas personas son recordadas, compañeros, porque administraron bien. ¿Sí? No le llevaron la leva a los millonarios. Si los millonarios están metidos allá en casa presidencial, compañeros. A la 1, 2 de la mañana esperando al presidente. ¿Sí? Para pedirle, mire, los azucareros, mire, súbele, déjenos subirle un medio centavo a la libra de azúcar. Con medio centavo, nosotros nos conformamos, presidente. Y ahí le va a usted algo también. Sí, dice el otro grupo, y se hace loco. ¿Sí? Medio centavo a la libra de azúcar, compañeros, son millones de libras de azúcar que se consume diario. ¿Sí? La mala administración, la no darle importancia al derecho administrativo es una locura, compañeros. Y todavía estos se atreven a fregar al pueblo con un poquito. Mire, con esta vaina del subsidio, dice, de la gasolina. Mentira de subsidio, compañeros. Va a la bolsa de ellos. ¿Sí? Y se están enriqueciendo con lo de la pandemia, con la guerra entre Rusia y Ucrania, y tal vez allá viviendo tranquilo, compañeros. Y nosotros somos los afectados por una mala administración. No darle importancia al derecho administrativo. Y por eso estos cursos, compañeros, del derecho administrativo ayudan a que el abogado y notario sea un abogado disciplinado y pensante. ¿Sí? Usted no va a tener el título para hacer dinero. Usted no está requiriendo el título para hacerse millonario. Muchos así dicen, con el título voy a tener la licencia para hacer y deshacer. No, compañeros. Administremos bien nuestra vida, nuestra oficina. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Cómo vamos a administrar? Cobrando lo módico y no cobrando al que no puede, compañeros. A usted dice, no le gustó eso, no cobrando al que no puede. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema, que nosotros no le damos mucha importancia al derecho administrativo, pero el derecho administrativo es el que regula, oiga, la actividad administrativa, es el que regula la función administrativa, es el que está al cuidado del no rompimiento al Estado de Derecho, ¿sí? Y luego que está la administración dando vuelta al Estado de Derecho, cobijándose con el Estado de Derecho,
la administración pública y está girando, girando, girando y haciendo, por eso es que es dinámico el derecho administrativo. Y luego en los antecedentes dice que el derecho administrativo proviene de la Revolución Francesa. O sea, nació en el año 1789. Muchos autores y científicos le dan gracias a Dios a la Revolución Francesa, que es el que da el nacimiento al derecho administrativo. Lógicamente, el derecho administrativo proviene del origen de la humanidad, ¿sí? Del origen de la humanidad, porque viene, y si ustedes se recuerdan, que había un trueque en la administración, lo del administrativo. Antes, el que tenía cacao y tenía café, coordinaban. Yo tenía azúcar y no tenía café, y el que tenía mucho café, yo le daba azúcar, me daba café, y en fin, el intercambio de cosas. Eso fue la administración de la humanidad, ¿sí? Incluso en la parte del altiplano de nuestra Guatemala, como es la parte antiplano de Huehuetenango, de San Marcos, de Totonicapán, todavía existe eso, ¿sí? Hacen el intercambio de cosas. ¿Para qué? Para administrar su hogar, ¿sí? El que no tiene frijol y el que tiene maíz se intercambian. Entonces, el origen del derecho administrativo, compañero, viene desde la humanidad, desde el nacimiento de la humanidad. Entonces, pero se perfeccionó literalmente en la Revolución Francesa. No solo nace el derecho administrativo, sino que nace también el Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho. Nace también conjuntamente con la administración pública. Por eso le decía yo que la administración, el derecho administrativo va corriendo juntamente con el Estado de Derecho, ¿ok? Y luego que estamos hablando de un Estado, para mí, ¿qué es el Estado? ¿Sí? ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Yo ya les dije a ustedes que existen 5 leyes en Guatemala, 5 leyes constitucionales y los demás ordinarios. Los ordinarios que yo le estoy hablando es el que nace del Congreso de la República, ¿sí? Los ordinarios nacen del Congreso de la República con el decreto tal, ¿sí? Decreto ley número tal, decreto ley número tal. Entonces esos decretos son el ordenamiento ordinario de un Estado de Derecho, ¿sí? Y luego ese ordenamiento jurídico ordinario requiere, para hacerlo manejar, ¿sí? Requiere un reglamento. Si ustedes ven, casi todas las leyes que salen del Congreso, que nacen del Congreso, ¿sí? Requieren después, para hacerlo andar, para hacerlo operativo, la mejor palabra es, para operar esa ley, se requiere un reglamento, que también es ley ordinaria. Pero el reglamento no va al Congreso, va al Ejecutivo, ¿sí? El reglamento se formaliza a través de un acuerdo gubernativo, ¿sí?
Entonces ya no se llama decreto, sino que es un acuerdo gubernativo número tal. Ley del reglamento del Código Penal o ley del reglamento del Código cualquiera, ¿verdad? Entonces, esos son los antecedentes históricos del derecho administrativo que nace de la Revolución Francesa. ¿En qué año? En 1789, ¿sí? Por eso es que el derecho administrativo es totalmente nuevo, ¿sí? Ahí lo vamos a ver ahí con las características del derecho administrativo. Objeto del estudio del derecho administrativo. Será necesario, compañeros, el estudio del derecho administrativo. ¿Qué dicen ustedes? Discutamos eso. ¿Es necesario el estudio del derecho administrativo, sí o no? ¿Y por qué? Licenciado, yo considero que sí es necesario para que haya un buen funcionamiento o más que todo una buena administración. Si estamos hablando en nuestra Guatemala, pues una buena administración de parte de los que a quienes le corresponde, ¿verdad? De administrar más que todo los fondos que considero yo en este caso monetarios, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para el ministerio a quien le corresponda esto. Y luego también tal vez no solo en lo económico, sino en otras áreas que tiene que ver mucho la administración. Exacto, sí. Pero generalmente, compañeros, el objetivo del derecho administrativo es, como yo les venía diciendo, es el ordenamiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería de un Estado, compañeros, sin un ministerio de gobernación? ¿Sí? Si todavía teniendo el Ministerio de Gobernación, teniendo el órgano del Estado que es la disciplina y el comportamiento de los habitantes, es un desbarajuste, ¿sí? Porque ustedes miran que usted sale de su casa solo encomendándose de la mano de Dios. Porque usted sale sin saber que pueda regresar o no pueda regresar. Me conmovió mucho un caso que pasó la semana pasada, o esta semana que estamos terminando, creo, de un estudiante de medicina. La humildad que tenía esta persona y el sacrificio que estaba haciendo para mandar a su hijo a estudiar medicina aquí en Guatemala, compañeros. Ya en cuarto, quinto año de medicina, el jovencito. Unos desventurados que se bajan de una moto y le meten un plomazo y le insertan un cuchillo. Más la bala no fue tan peligrosa, pero la insertada del cuchillo fue lo que mató a este jovencito. ¿Sí? Me conmovió mucho. ¿Por qué? Porque yo sé, compañeros, porque tengo un hijo médico y cirujano. Entonces yo sé el sacrificio que uno hace para sacar a un médico y cirujano en Guatemala. Que tanta plata que jala el estudio, creo que es la carrera más cara que hay en Guate, ¿sí? Pero, y luego dije yo, ya cuarto, quinto año, ya era médico casi, ya solo prácticas, porque ya de cuarto año, de tercer año para arriba,
pura práctica, es, compañero, solo esperar el título y pasar los hospitales que le asignan los catedráticos y las autoridades a uno. Y ni siquiera una policía, una investigación contra a favor de este jovencito. Y él iba a encontrar a su abuelito porque lo habían mandado en bus. Y dice, y le habla a la mamá, ya vi a mi abuelo y usted lo mandó bien cambiadito y qué alegre. Cuando llegan los desventurados a matarlo. Por un teléfono, compañero. Mejor hubiera entregado el teléfono y tranquilo, ¿sí? Pero es mejor porque las cosas materiales se reponen, compañeros. ¿Sí? Frente a mi casa. Yo vine a almorzar un día y se roban mi pick-up, usted. Y ahí se roban otro vehículo. Yo todavía salí, vi mi pick-up a la distancia, iba a agarrar una camioneta que tenía en el garage y envainando mi arma cuando me dice mi esposa, no vayas a ir. Las cosas materiales se reponen. Porque yo le iba a dar el alcance. ¿Sí? Pero me dijeron que no. Entonces lo que hice es que me arrodillé y bendije a esos que se llevaron mi vehículo. Pero cuesta, compañeros, hacer eso. ¿Ok? Entonces, compañeros, es importante el objeto del estudio del derecho administrativo, porque nosotros como abogados vamos a necesitar de los procesos administrativos, del acompañamiento de las peticiones de nuestra cartera de personas que vamos a atender. Porque si no estudiamos el derecho administrativo, no vamos a poder defender o apoyar a nuestra clientela, ¿sí? Muchas personas requieren del abogado para poder acompañarlos en un órgano administrativo, ¿sí? Entonces, sí es importante. Yo les puse aquí algo. Es necesario analizar su objetivo de estudio, cuáles son sus alcances, y en especial puse otra vez, ahí lo quitan, compañeros, cuáles son sus relaciones que regula el derecho administrativo. Hay que considerar el estudio de la función administrativa que esta depende del cumplimiento de la finalidad que inspira a la administración pública, artículo 1 de la Constitución Política de la República. Alguien que tenga la Constitución ahí, que me lea el artículo 1, que es lo que establece, ¿sí? Con respecto al objeto del estudio del derecho administrativo. Con gusto, licenciado. Artículo 1, protección a la persona. Ay, no se me ve. Va. Artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ok. ¿Y qué es un bien común, compañeros? ¿Qué es el bien común? Entonces, el bien común es la finalidad del Estado. Que todos vivamos conforme a lo establecido en ese artículo. ¿Sí? Que el Estado es el obligado a que yo esté bien, a que yo esté con mi vehículo caminando en carreteras nítidas usted. ¿Sí? Que yo tenga una oportunidad de estudio primario y secundario gratis,
con buenas instalaciones, compañeros, que dan ganas de estar ahí en esas escuelas, con buenos parques, con buenos hospitales, que yo cuando yo llegue haya médico que me revise o que me examine de inmediato. Pero vaya usted al hospital, compañeros. Entra ahorita y sale a la 1, 2 de la mañana, si bien le va. Sí. Esa emergencia saturada, compañero. Yo porque he ido. He ido a hacer voluntariado en los hospitales. Dirá, ¿será cierto? Dicen ustedes. Sí, es cierto. Pero da lástima que personas que llegan ahorita y salir a la 1, 2 de la mañana, igual que los tribunales. Sí, igual que los tribunales. Usted toma un caso ahorita, lo están escuchando, si bien le va, a las 3, 4 de la mañana. No, hombre, que... Entonces, ¿se cumple el bien común? ¿Sí o no? No. Se ha perdido lo que la Constitución nos rige, compañeros. Horrible. Como dice un artista, horrible. ¿Sí? Pero es cierto. Porque si tengo protección yo en las calles, no tengo protección. ¿Sí? ¿Estamos bien organizados para proteger a la persona y a la familia? No. Cuando su fin supremo es el bien común. Que yo diga, voy a ir al hospital porque me duele este brazo. Digo un mal golpe y me duele este brazo. Voy a ir. Y ahorita regreso. Me voy, estaciono mi carro y cuando salgo ya mi carro ya no está. ¿Por qué? Porque me voy a tardar de ahorita hasta la 1, 2 de la mañana. Entonces, no es el bien común así. El bien común es que todos estemos viviendo tranquilo y satisfactoriamente, igual que su casa. ¿Sí? Uno en su casa está tranquilo usted. Pero salgo de la puerta de mi casa, ya tengo que estar así, como quien dice, a la expectativa. ¿Sí? Y tengo que estar andando en la calle, pero listo, que no se me vaya a acercar ninguno. Y si se me acerca, pues, hay que dispararle, pues. En la defensa propia. ¿Ok? Entonces, es importante el objeto del derecho administrativo. Para nosotros, los estudiantes de abogacía y notariado, es importante, compañeros, porque nos enteramos de lo que usted va a hacer, ¿sí? Y le estoy diciendo esto, compañero, no para asustarlo, sino que para que usted diga un día, razón tenía el licenciado Obama acá. Que aquí no viene uno a decir, vengo a presentar esta petición y quiero que me firme mi copia. No, tiene que esperar hasta que la regalada gana se le dé al recepcionista levantarse. Peor si llega en horas de almuerzo usted, pero una desolación ahí. Es descontrol. ¿Sí? Descontrol. Y trabajando jornada única. No, hombre, es de llevar tiempo para poder ir a un órgano del Estado. ¿Cómo se compone esto? Que haya el administrador general
y que dé una orden que debe atenderse bien a los ciudadanos, a la población. Solo así podía cambiarse. Pero de lo contrario, si seguimos así, y creo que el administrador general anda de pata usted, patas para arriba, dice, ¿sí? Que cambió de sexo, o venía ya cambiado el desventurado y no sabíamos casi hasta que llegó a la presidencia se declararon estos bandidos. ¿Sí? Yo digo bandidos porque cada quien hace con su vida una jarría si quiere, pero no en la administración. Yo si tengo malos hábitos, yo no voy a optar para ser presidente. Me voy a abstener y no voy a engañar a un pueblo total. ¿Ok? Entonces, estos desventurados entraron y están saqueando al Estado. Pero allá ellos, porque cada quien, porque todo lo que se hace en esta tierra, aquí mismo se paga, compañeros. Todo. ¿Sí? Según su actuar, así usted va a pagarlo. Mi compañero que fue de clase conmigo, así como están ustedes, ¿sí? Ya tenía mucha plata y le dije, mira, Paco, tranquilízate, hombre. Deja de estar haciendo. Hacé como yo. Yo ya me retiré del derecho penal, ya no estoy llevando casos de impacto, y de todas maneras no agradecen nada, que no sé qué. Y le dije, tranquilízate. No, vos que no sé qué, yo para eso estudié. Y se mete a hacer una escritura pública de 60 millones de quetzales. Que si la plata era para lavar dinero. No sé si ya salió o no salió, pero ya un año o más del año que tiene que estar privado de libertad. ¿Sí? Fue mi compañero de clase. Cuando no teníamos para una taza de café, compañeros. Y compramos una taza de café para los dos. Compramos 5 centavos de pan para los dos ahí. Pero la ambición, pues. Y esa ambición es mala. Y todavía con otro compañero de mira vos, a Paco un día lo van a cruzar y se lo van a llevar. ¿Será vos, mijo? Nada que será, le. Y dicho y hecho. Y se lo llevaron. De milagro que está vivo. Bueno, pero eso no nos interesa a nosotros. Nos interesa a nosotros el sistema del derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? ¿Cómo se entra a través de los sistemas? Alguien que tenga la lectura ahí, que me pueda leer esa parte. Dice, un sistema del derecho administrativo. Fundamentalmente estudiaremos los sistemas de derecho administrativo que son el frente para hacer distinciones. El sistema anglosajón, que es un sistema inglés, y el sistema francés. El sistema anglosajón responde al sometimiento de la administración pública. El derecho deja de ser autónomo. Sistema francés, en 1789 se marca el inicio de la Revolución Francesa, en la que inicia una serie de era constitucional y por ende de las estructuras del Estado francés. Okay. ¿Continúo, licenciado? Por favor. La Revolución Francesa es considerada por la mayoría de doctrinas extranjeras como el acontecimiento que da origen al derecho administrativo. Aquí se creó el Estado de Derecho, la creación de los principios como el de la separación de los poderes del Estado
principio de legalidad, algunos derechos humanos, la soberanía nacional, y todos estos elementos son coadyuvantes para la aparición del derecho administrativo francés. Ok. Vamos a ver esos dos sistemas, compañeros. El sistema anglosajón, ¿sí? Es aquel que deja a los estados hacer sus cambios sin mayor pretexto. Y ese sistema hace de que las personas que están administrando digan, por ejemplo, la anglosajona, que es los Estados Unidos, ¿sí? Cada estadito hace lo que se le viene en ganas, ¿sí? Sin mayor formalismo, ¿sí? Sin mayor formalismo y hace por ejemplo, en Houston, acabo de ver este caso. En Houston, el gobernador de Houston dijo, ya no más migrantes aquí en Houston, porque yo ya estoy hasta aquí con tanto migrante que se quede aquí. ¿Qué hizo? Hizo una su ley interna y dijo, voy a comprar buses para llevárselo al presidente allá Washington. a Washington, ¿sí? Y sacó esa su ley y así está haciendo. Entonces, monta a los migrantes y se los lleva para Washington, allá donde está la administración general, ¿sí? Y el presidente dice, ¿por qué me estás mandando mucha gente? Va, entonces, ¿por qué usted deja que yo me cargue con tanta gente que yo ya no tengo dónde ponerlos? Y es cierto, compañeros, porque la mayoría de migrantes se quedan en Houston, en San Antonio, ¿cómo se llama este lugar? Se me va. En California, porque está frontera con México, ¿sí? Son los estados que están en la frontera con México, entonces nomás se pasan y ya se empiezan a empezar a trabajar, porque es la frontera, pues. Entonces, Houston se está, Houston ya creció tanto Houston, porque antes era el estado ganadero de Estados Unidos, ¿sí? Tenían muchas extensiones de tierra, ¿sí? Que era el estado ganadero de Estados Unidos, ¿sí? Y también era la producción de muchas, ¿cómo se llama? Verduras, ¿sí? Verduras, tomate, ¿sí? Y ¿cómo se llama esto? Eso que viene por manzana, ¿sí? La producción de manzana era Houston. Pero hoy ya estos señores ya se están haciendo más chiquitos cada día, ¿sí? Porque ya hay migrantes que han superado, compañeros, y que le han comprado a los verdaderos originarios de ahí, de esa tierra, ¿sí? Y muchos migrantes que han superado y le han comprado a los gringos, y los gringos se han ido a la montaña, ¿sí? Si usted va a Houston, compañeros, ve casi puro latino en Houston, ¿de acuerdo? Y usted va a Los Ángeles, ya el idioma inglés como que ya se perdió. ¿Por qué? Porque lo carcomió el idioma español, ¿sí? Avanzamos tanto en el estado ese. Entonces, esa es la administración o el sistema anglosajón.
que le da la autonomía al que está administrando, ¿sí? Para que haga lo que a él le conviene y le compete, ¿sí? En cambio, el sistema francés tiene un formalismo, que está el Estado de Derecho, exclusivamente el Estado de Derecho, con la administración, con el derecho administrativo, ¿sí? Y nos da esa estabilidad, compañeros, que nadie puede armar leyes de un departamento. Por ejemplo, los gobernadores departamentales de aquí de Guatemala tienen que regirse por la misma ley que estamos utilizando todos los guatemaltecos, ¿sí? No tenemos ley por estado. Nosotros nos convertimos aquí nuestra división política territorial está inmerso en 22 departamentos, ¿sí? En cambio, los estados anglosajones trabajan por estado. El estado de Utah, el estado de Tennessee, el de Miami, el estado de Luisiana. Entonces, y cada estado tiene diferentes leyes, ¿sí? En cambio aquí, no. Aquí cada departamento está sometido a una misma administración pública y a un mismo Estado de Derecho, ¿sí? Eso es el sistema francés, ¿sí? Nos regimos a lo mismo para poder administrarnos mejor, supuestamente mejor, pero como se desvía la plata, es que estamos mal con el bien común. No tenemos el bien común. En cambio, esos estados, cuando miran que hay por ejemplo, ahorita con la vacunación, hay estados que ya no están usando mascarilla, ya no están vacunando, ya están libres, ¿sí? Y hay estados que todavía tienen restricciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cada quien hace su propia ley, ¿sí? Y se maneja por su autonomía. Entonces, así es como se maneja la administración pública. Un sistema anglosajón, ¿sí? Que administra como ellos quieren, y un sistema francés que todos estemos inmersos en un ordenamiento jurídico total y una administración pública total, ¿sí? O sea que si ustedes ven que las obras que hay que hacer en San Marcos o en Huehuetenango tienen que salir de una lista de obras nacional, ¿sí? Tiene que ser aprobado primero por el Consejo Comunitario, después por el Consejo Municipal, después por el Consejo Departamental, y luego el regional, y termina en el nacional. Son 5 cuerpos. ¿Y eso dónde está, profesor? Está en el decreto 11-2002. ¿Sí? Lo que yo le estoy hablando ahorita es la división de la administración en Guatemala. ¿Sí? Empieza en el artículo 13 de esa ley. Consejos de desarrollo se llama la ley esa. Si ustedes la pueden adquirir, las regalan, compañeros, allá en la administración pública. Hay instituciones que regalan esa ley. Se llama Consejo de Desarrollo, decreto 11-2002. Esa era la política de Alfonso Portillo, ¿sí?
para darle el crecimiento total a una nación. O sea que esas leyes fueron emitidas en el tiempo de Alfonso Portillo, ¿sí? La descentralización del país y el desarrollo comunitario de un país. Pero aquí, como les interesa manejar la plata a ellos, no dieron el auge que tenía esa ley o que tiene esa ley, ¿sí? Y esa ley es muy importante, compañeros, porque ahí aprende uno cómo hacer un consejo comunitario, cómo participar en un consejo municipal, un departamental, que es el que maneja la plata de los consejos de desarrollo. ¿Ok? Entonces, como ven, ese sistema, el inglés que lo manejamos nosotros, que la administración pública manejamos nosotros, y esa ley es la que nos rige, compañeros. ¿Ok? Entonces, si vemos la diferencia en la anglosajona, que es autónoma, y vemos la francesa, que todos estamos inmersos en un mismo canasto. Solo que en ese canasto, alguien que quiere salir, como el cangrejo, que el cangrejo que quiere salir, el otro lo jala, ¿sí? Entonces, por eso es que no avanzamos y no salimos de ese subdesarrollo en que estamos inmersos. Pues Guatemala no va a salir nunca, creo. Como nunca va a ir a un mundial, ¿sí? No, por lo mismo. ¿Sí? Porque va a creer usted que ahorita los muchachos que ganaron el Mundial Sub-20, a algunos ellos pagaron su pasaje, compañeros. ¡Qué vergüenza! Algunos ellos pagaron sus hoteles. ¿Sí? Y El Salvador, el presidente de El Salvador dijo, si clasifican, les voy a dar $6,000 a cada jugador. ¿Y el presidente aquí qué dijo? Nada. Como que no existiera. En lugar de felicitar a los muchachos, creo que ni se enteró, compañeros. A él le interesa nada más a Miguelito. Que no le haga nada a Miguelito es lo que le interesa al hombre. O si se llama hombre, ¿no? Pero no me interesa eso, me interesa darles derecho administrativo a ustedes. Bueno, vamos con las características del derecho administrativo. Es parte importante. Ya salimos del cajón, compañeros, que si vamos a trabajar con el sistema inglés, que todos vamos a estarnos en un mismo ordenamiento jurídico, en una misma administración pública, ¿sí? Y solo obedecer, ¿verdad? Las características del derecho administrativo han sido desarrolladas por diferentes doctrinas internacionales. ¿Por qué no vemos un código de derecho administrativo? Nunca lo vamos a ver, compañeros. ¿O cree usted que hay en el mercado código de derecho administrativo? Que yo no he visto, ¿no? ¿Por qué no hay un derecho administrativo codificado? Porque es cambiante el derecho administrativo. Por ejemplo, dice que es un derecho administrativo joven. ¿Por qué joven, compañeros? Porque es de reciente creación. Nació en la Revolución Francesa, ¿sí? Es distinta a otros sistemas jurídicos, a otros derechos, como el derecho penal, el derecho civil. Eso ya son derechos antiguos, ¿sí? Entonces, y tiene su cobertura a nivel internacional.
todas las naciones tienen su derecho administrativo, su derecho penal. Todas las administraciones a nivel mundial. No hay ningún país, compañeros, ¿sí?, que no tenga su derecho civil, su derecho penal y su derecho laboral. En cambio, el derecho administrativo, por ser tan joven, tan de reciente creación, y no puede, y dice el segundo, les puse aquí cuatro características, pero hay más, pero yo quiero nada más que estudiemos estas cuatro características del derecho administrativo. Primero, que es joven. Segundo, que no es codificado. ¿Por qué no es codificado? Dice, la codificación implica, dice, la creación de una ley única que regule todo lo relacionado a una materia con una visión de conjunto en forma completa y coherente. O sea, no se puede codificar. ¿Por qué no se puede codificar? Porque es dinámico, es variante. Hoy es, mañana no es. Por ejemplo, hay leyes que salen, compañeros, transitorias, que dejan de ser de 30 días, de 60 días, de 90 días, ¿sí? De un año. Por ejemplo, yo les decía la ley anual, cuando se aprueba el presupuesto nacional de la nación, esa ley solo tiene vigencia de enero a diciembre. ¿Y cómo se llama esa ley? Ley del presupuesto nacional. Ahorita estamos pasando, compañero, una ley que está entre el conflicto de Ixchihuán y el Tajumulco. Ahorita vamos pasando por 30 días y otros 30 días, 60 días. Y deja de ser ley el estado de sitio o el estado de prevención. Y me preguntará usted, ¿y dónde dice eso? Dice, está en la ley del orden público. ¿Sí? Es una ley que es ley constitucional, que le da la facultad al administrador de la nación para hacer, en conjunto con el Consejo de Ministros, hacer esas leyes, ¿sí? De estado de sitio o estado de prevención, como ellos quieren llamarle, ¿no? ¿Sí? Y otra ley transitoria es el estado de prevención con respecto al hundimiento de Villanueva. Vamos pasando ya, creo que los primeros 30 días y quizás van a requerir de otros 30 días y eso le quita con el estado de prevención. ¿Sabe qué ley mata? La ley de compras y contrataciones del Estado. ¿Sí? Ellos pueden comprar todo lo que quieran y sin ninguna prevención de la ley de compras y contrataciones del Estado. ¿Sí? Ellos pueden comprarle a quien se les dé la gana, ¿sí? Sin pasar ese puente de la licitación y cotización. Se vuelan todo eso con esos estados de prevención o estados de sitio, ¿sí? Entonces, por eso es que no se puede codificar el derecho administrativo, porque es cambiante, es transformable, ¿sí? Y luego dice un tercero, dice que es un derecho administrativo subordinado.
¿A quién está subordinado el derecho administrativo? A la Constitución Política de la República y demás leyes constitucionales. ¿Sí? Como yo pude ver, compañeros, de las leyes constitucionales que están, son 5. Primero, la Constitución Política de la República, ¿verdad? El orden público, la ley de amparo y exhibición personal, la ley de emisión del pensamiento. ¿Y cuál otro, compañero? Son 5. La ley de partidos políticos. ¿Sí? Esas leyes son constitucionales. Son 5 leyes constitucionales que yo conozco. ¿Por qué leyes constitucionales, compañeros? Porque no están elaborados por ningún congreso, sino que están elaborados por una asamblea nacional. Entonces, la asamblea nacional dice, aquí está la constitución, la nueva constitución que va a entrar en vigencia, y aquí acompaño las otras 4 leyes constitucionales para amparar esta constitución política de la República. ¿Sí? Y luego vienen las leyes ordinarias que salen del Congreso, ¿ah? Pero eso salen del Congreso con decreto legislativo, ¿no? Entonces, otra característica del derecho administrativo, compañeros, esa es pregunta de examen, compañeros. Estas características yo las voy a poner en el examen que vamos a tener muy pronto, ¿sí? Porque aquí el semestre se va como agua en mayo, compañeros. Se va rapidito. Entonces, el derecho administrativo dice que es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque en cualquier otra ciencia jurídica, si no fuera así, la administración pública fueran muy estáticas por la naturaleza del servicio y en general por la labor que desarrolla la misma. Lo mismo que yo le digo, compañeros, que es dinámico, corre, tiene una velocidad el derecho administrativo. Hoy es, mañana no es, y entra otro a batear y así se está, y constantemente, ¿sí? Con el derecho administrativo uno puede hacer maravillas, compañero, ¿sí? Y luego viene, si no hay ninguna pregunta con respecto a las características del derecho administrativo, ¿sí? Vamos a entrar a la definición del derecho administrativo. Aquí es otro problema que yo tengo también, compañeros, para dar una definición. Porque cada autor del libro, cada autor que escribe algo del derecho administrativo, compañeros, tiene su propia definición. Hay como unas 20, 30 definiciones que decir hasta más. Me puedo atrever yo, por ejemplo, yo conozco o la definición que yo le doy al derecho administrativo como un conjunto de normas jurídicas y principios generales que regula la administración pública. Esa es una de las definiciones que yo puedo dar al derecho administrativo. Pero la que yo le escribí a ustedes aquí, estoy refiriéndome a que es una rama del derecho a través de la cual se estudian los principios y las normas jurídicas que regulan la función administrativa del Estado, las relaciones de la administración pública con los particulares, las relaciones interorgánicas y los mecanismos de control, ¿sí? Y luego hay otra definición que yo escribí y dice que es el conjunto de normas jurídicas
y principios generales que regulan la administración pública. Yo me quedaría con la segunda, compañeros, ¿sí? Y entonces, y esa es la que yo más manejo, ¿sí? En mi curso es el segundo, la segunda definición que yo manejaría, ¿sí? Con respecto a la definición del derecho administrativo. ¿Ok? Vamos a hacer un descansito, compañeros, mientras yo estoy pasando lista. Voy a pasar lista. Yo no estoy muy de acuerdo con la pasada de lista, compañeros, porque ya somos personas mayores. ¿Sí? Y estamos en una educación superior. Pero las autoridades de la universidad quieren ver quién está presente y quién no está presente. Hay un sistema ahí que pasa lista en esta plataforma donde estamos, en el Meet, pero yo no pude bajar esa aplicación. No me dio tiempo porque ayer vine y estoy muy cansadito, ¿sí? Gracias a Dios hay mucho trabajo, compañeros. Así es de que faltan los buenos abogados que son ustedes, ¿sí? Los mejores abogados que van a estar en la palestra el día de mañana son ustedes, compañeros. Así es de que échenle ganas, no se vayan no van a arrepentirse de haber elegido esta carrera. También es cara, compañeros, porque hay libros caritos, ¿verdad? Entonces, no es tan regalada la carrera, ¿no? Brenda Janet Peña. ¿Está o no está? Brenda Janet, use su micrófono, por favor. Brenda Janet. ¿Sí está? Yo. ¿Le escucho, Brenda? No está. Licenciado, ¿será que es otra lista el que tiene? Porque no está en nuestra... Ay. ¿Sí? Tienes razón. Muy bien, por la corrección. Entonces, ¿dónde dejé yo esta lista? Aquí estamos. Derecho administrativo. Sí, tienes razón, compañeros. Muy bien. Edwin Mauricio López Ruano. Presente. Ok. Janiel María Regina Ventura. Presente. Zuli Gabriela Guzmán Boros. Presente, licenciado. Ok. Eduardo Daniel Cuyún Boche. Presente, licenciado. Ok. Sherilyn Fabiola Godínez Hernández. Presente, licenciado. Génesis Linday Mutsu, no sé cómo se llama. Ajín. Presente, licenciado. Génesis. Me está costando mencionar su apellido, usted, compañera. Es que cuesta. Pero Cuesta, ¿verdad? Es igual que a mí me dicen, unos me dicen Bamaca, otro dice Bamuco. Entonces, como que no entiendo yo, ¿verdad? sí es un poco complicado. Sí. Karen Paola Solís. Presente, licenciado. Bueno. Iseli Elizabeth Escalante. Presente, licenciado. Berta Alicia Monroy. Presente, Tunche. licenciado. Berta. Luisa Marisol Benito.
Presente, licenciado. Jacqueline Vanessa Quiñones. Presente, licenciado. Evelyn Karina Lemus. Presente, licenciado. Ok. Sheni Amalia Cuyún. Sheni Amalia. ¿No está? Marlene Estela Pineda. ¿Está Sheni? ¿Está Sheni? Sheni. No está. Marlene. Presente, licenciado. Michelle Fuentes Ramírez. Presente, licenciado. Michael. ¿A quiénes no llamé? Karen Jimena. Sí, licenciado, es que yo me inscribí hace poco. Exacto. Entonces vamos a anotarla aquí. Karen Jimena Aparicio Garza. Carnet, compañerita. Permítame, licenciado, que no me lo sé. Es 10. Permítame. Es 3550. Sí, 3550 21 10 69 2. 1069-2. Ujú. Ok. ¿Quién otro no llamé? ¿Quién más no llamé? Porque no estaba en la lista. ¿A ninguno? Bueno, entonces vamos a trabajar. Entonces nos vamos a quedar aquí porque la próxima semana vamos a ver las relaciones del derecho administrativo con otras ciencias jurídicas y sociales, las relaciones del derecho administrativo con otras ciencias jurídicas y la relación del derecho administrativo con otras ciencias. Por ejemplo, el derecho administrativo, compañeros, tiene relación con otras ciencias jurídicas y sociales. ¿Cuáles son? Con el derecho administrativo, pero eso no creo que no lo escribí, ¿verdad, compañera Berta? Con el derecho penal. ¿Están escritos? No. Pero bueno, yo después los escribo, pero el derecho penal, el derecho de trabajo, ¿qué relación tiene el derecho administrativo con el derecho civil? Sí tiene relación porque recuérdense que la administración pública también pertenece al organismo judicial, ¿sí? Son administradores, son personas que le trabajan al Estado, ¿sí? Y que ven el cumplimiento de estas leyes. Sí, vamos a avanzar un poquito de eso, pero la otra semana yo les escribo otro poquito, ¿sí?
de los temas estos que faltan que ver, también tiene que ver con el derecho procesal administrativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el derecho administrativo tiene su procesal administrativo también, que curso que ustedes van a llevar posteriormente, ¿sí? Entonces, todos esos que tienen, estamos relacionándonos con otras ciencias jurídicas, es como el derecho penal, ¿sí? ¿Qué tiene que ver el derecho administrativo con el derecho penal? Tenemos que ver, porque el derecho penal, el juzgador a veces requiere de que la administración pública le argumente, ¿sí? Pruebas que tengan valor jurídico, ¿sí? Entonces, utilizan los órganos administrativos para verificar, por ejemplo, yo le hablaba de, no sé si fue con ustedes, de las tierras del Estado, ¿sí? El ministerio el órgano administrativo de las tierras del Estado, ¿sí? Me recuerdo yo que yo en una ocasión, defendiendo a una persona que tenía arrendada una tierra del Estado en Monterrico, ¿sí? Tenía una gran mansión usted. ¿Y cómo quitárselo? Cuando yo llevaba el procedimiento de la esposa y me decía la esposa, pero nosotros tenemos un chalet, así, un chalet en Monterrico. Yo tengo parte también de eso. Sí, tienes razón, tiene parte de eso. ¿Y esto cómo hago para comprobarlo? Solo yendo a la institución que da eso en arrendamiento, ¿sí? Entonces acudí y le pedí al juez que pidiera información si este señor tenía propiedades a orillas del mar. Y la institución me dijo, sí, tenemos un arrendamiento de don fulano tal en Monterrico, ¿sí? Y está por 30 años. Bueno, qué bueno. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahí? Entonces, el derecho administrativo tiene relación con el derecho civil. Por ejemplo, yo llevaba ese caso de alimentos y partida casi de divorcio, pues, ¿sí? Entonces, sí tiene relación el derecho administrativo con el derecho civil. Otra cosa también tiene relación con el derecho penal, compañeros, porque a veces requieren por ejemplo, el que maneja el aeropuerto nacional, si salió o no salió la persona en el espacio que uno está investigando, ¿sí? Y eso se gira la petición al Ministerio de Comunicaciones, que es el encargado de puertos y aeropuertos, ¿sí? Entonces, y eso es un órgano del Estado, sí, es un órgano del Estado, pero el caso no es administrativo, no, pero se requiere de una información de salida y entrada al país, ¿sí? Y usted va a acudir a ese ente para que le digan si Joaquín Bámaca salió y cuándo entró, ¿sí? Para ver un caso penal, ¿sí? Entonces el juzgado requiere no solo que el juzgado también es parte de la administración pública, solo que en el organismo judicial, pero sí tiene relación, tiene relación con otras ciencias, ¿sí? Por ejemplo, con las ciencias políticas, ¿sí? Con las ciencias sociales, con las matemáticas,
con la física. Tiene relación el derecho administrativo. Qué importante, entonces, compañeros, el derecho administrativo. Por esa razón que cuando uno está por graduarse, está inmerso el derecho administrativo, ¿sí? Y tiene que aprobarlo en los privados. Cuando yo examino derecho administrativo en el privado, compañeros, lo primero que le pregunto, ¿qué es Estado? Pues, si me contesta todo lo que es el Estado y la administración, no hay problema. ¿Ok? Entonces, qué importante es que nosotros, compañeros, estemos estudiando este curso tan importante para nuestra vida. Entonces, un recordatorio de todo lo que hemos visto ahorita. Ya vimos, compañeros, ¿sí? Vamos al principio, vimos la generalidad del... No, aquí estoy en otro rollo yo. Vimos la importancia del derecho administrativo, ¿sí? Vimos los antecedentes del derecho administrativo, objetivos y estudio del derecho administrativo. ¿Es importante estudiar el derecho administrativo, sí o no? Sí. El sistema del derecho administrativo, ya vimos que es anglosajona y la francesa. Que la anglosajona es que no hay límite para poder cambiar en la administración pública y es autónomo. Cada estado hace lo que se le viene en gana o lo que necesita y lo hace sin pretensión, sin consultarle al presidente de la República. ¿Sí? La francesa es un poquito más rígida, ¿sí? Más rígida porque nos regimos a un mismo Estado de Derecho y a una misma administración pública, ¿sí? Todos los departamentos estamos inmersos en el derecho administrativo y el Estado de Derecho. Ya vimos que es el Estado de Derecho también, es el triangulito. Leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes reglamentarias e internas, ¿sí? Ese triangulito es el Estado de Derecho. Cuando se rompe el Estado de Derecho, como se ha roto aquí en Guatemala, en el año 1982, se rompió el Estado de Derecho, compañeros. ¿Sí? Con un golpe de Estado. Entonces vienen las leyes militares o las leyes que establece el Estado de la Defensa en el 12. ¿Sí? Vienen las leyes que el que está administrando hace lo que se le da la gana y vienen las desapariciones y vienen el desorden constitucional y el desorden, ¿sí? Y en el 92, sí, 92, con un serranazo que se votó a los tres organismos del Estado, ¿sí? Sacudió al presidente, al organismo legislativo, judicial, y la CC, los derechos humanos, votó todo, ¿sí? Con un serranazo que le llamaban, ¿no? Que le llaman, todavía está fresco, esto en el 92, compañero, hace 30 y algo de años, ¿sí? El rompimiento constitucional, ¿sí? Entonces, pero se reestableció, hubo gente muy honesta, muy despierta, y habían abogados que lucharon para restablecer el orden constitucional. Así es que por eso que no hubo cambio de leyes, ¿sí? Sino que se restableció y sacando
el que se dio el autogolpe y ahí quedó, ¿sí? Y qué triste, compañeros. Qué triste porque yo lo viví en carne propia, pues, ¿sí? Y entonces ese rompimiento se restableció con un año más, un año y medio más, ¿sí? En esa administración, y ahí es donde quedamos con la misma constitución política de la República. Así es, de compañeros, si no hay ninguna inquietud o alguna duda, el próximo sábado yo voy a tener ya la presentación de lo que estamos viendo hoy, lo voy a pegar en la, ¿cómo se llama? Y tal vez les voy a mandar algunos trabajos ya para hacer zona, ¿sí? ¿Y qué más? Y les voy a mandar ¿Ustedes no tienen la guía didáctica, compañeros? ¿O ya la tienen? ¿No la tienen? Yo no, licenciado. ¿No? Entonces le voy a mandar la guía didáctica para compartir y que vayamos viendo que yo, porque es el control que ustedes deben tener sobre mí, ¿sí? De que yo estoy hablando el tema que la universidad me da chance de ver. Y si nosotros, cuando ustedes quieren que tomemos un tema, compañeros, no escatimen esfuerzo por decirme qué tema quieren saber en la fuente política, en la fuente económica, en la fuente de leyes, en la fuente administrativa o cualquier otro tema que ustedes quieran que tomemos. Podemos agarrar un rato de hablar del tema que a ustedes les interesa, pues. En caso contrario, nos vamos a regir a la guía didáctica que la universidad da, donde no podemos salirnos de esa guía, ¿ok? Entonces yo tal vez en la tarde les voy a pasar la guía didáctica, o en la tarde, y si no, pues a más tardar el día lunes yo estoy subiendo algunos trabajos para hacer los primeros 10 puntos de zona, ¿ok? Yo me quedo hasta aquí, compañeros. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Y el sábado entrante vamos a trabajar con diapositivas, ¿sí? No como hoy que fue así de carambola, que yo les pasé pero el que puede bajar estos apuntes, compañeros, sí es importante que lo tengan porque eso le va a servir para poder contestar el examen, ¿sí? Y es la fuente, y como les decía, si no pueden comprar el libro, no se preocupen porque tenemos una guía didáctica y yo voy a mandar cada semana lo que vamos a hablar el día sábado. Por ejemplo, este sábado les voy a mandar el complemento de este tema y otros temas, el segundo tema, ya para avanzar en lo que es el derecho administrativo. Entonces yo me quedo hasta aquí, compañeros. Que Dios los bendiga, que los guarde. Feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Igualmente. Gracias.